Siempre nos acompaña en el 2018 y este 2019 espero que también así lo haga. Y sobre todo en este tiempo, ya el primer día del año nos encuentra, y sobre todo para esta parte del mundo, con un cambio de gobierno en Brasil. Así es, asumió Jair Bolsonaro, recordemos que ganó las elecciones en el año 2018 y ya tomó el mando del país de Brasil precisamente. Vamos a hablar con Facundo Ruiz Fragola, procurador, flamante procurador. ¿Cómo te va? Está, Facundo? Felicitaciones por un lado bueno, y feliz gracias. año también. Muchas gracias, chicos. La verdad, empezando el año muy bien, así que gracias. Bueno, cuánto me alegro. Y bueno, y empezando el año con esto, ¿no? Con la asunción de Jair Bolsonaro. Claro, eso sí. Veníamos hablando todo el 2018, Sí. o gran parte, digamos, sobre las características Y que tiene desde Jair. febrero, por lo menos, que veníamos tomando el Claro. tema de Brasil cuando tenía un 8% de... Con toda la Mirá vos. campaña y demás. Sí, sí, bueno, hoy lo tenemos como presidente, así que veremos qué es lo que pasa. Ayer se han visto ya algunas de las políticas que nosotros habíamos anticipado en la última visita, que tiene que ver con lo político concretamente, es decir, líneas muy duras respecto a la cuestión política, a la cuestión exterior y también a la económica, ¿no? Ya se ha trazado, digamos, una línea bien gruesa sobre cuáles van a ser los pasos que va a seguir el gobierno de Bolsonaro, así que la verdad hay que decirlo con mucha preocupación, ¿no? Bien, ¿y cuáles Bien. son esos pasos precisamente? A ver, yo dividiría, como les decía, en 3, 4 ítems como para que se pueda entender qué es lo que va a hacer Bolsonaro. Ya, digamos, o sea, ayer ha firmado un decreto en contra de la comunidad LGTBI, en contra de todos los movimientos de derechos humanos, es decir, hay una especie de quita de derechos, hay un avance sobre esos sectores. Me parece que o sea, desde lo simbólico es muy fuerte y también apunta hacia un electorado que también buscaba un poco eso, ¿no? Habíamos hablado mucho del perfil racista y misógino que tenía este candidato, bueno, empieza a cumplirlo por ese lado. Desde el lado político interno también ha hablado de, digamos, de una especie de batalla en contra del socialismo, ¿no? Yo lo califico como la primera fake news, si se quiere, de su gobierno, ¿no? En Brasil nunca ha habido socialismo, ha estado muy lejos de eso, más allá del gobierno de Lula, digamos que tenía un perfil de izquierda. Lo cierto es que para hablar de socialismo, digamos, en Brasil falta mucho, porque si hay algo que ha pasado en Brasil es que hay una democracia muy débil que es producto de 20 años de dictadura, desde el 64 hasta el 85, una transición que no ha sido como por ejemplo la de la Argentina, es decir, no ha habido un juicio y castigo al gobierno militar y de hecho hoy la mitad casi de su gabinete está compuesto por integrantes del partido militar. De hecho, Bolsonaro es capitán del ejército, ¿no? Así que está marcado por esa línea y por el otro lado la cuestión económica lo tiene a Paulo Guedes, que es un Chicago Boys. ¿Qué es un Chicago Boys? Bueno, básicamente es un fiel representante de la escuela de Chicago, justamente va a aplicar políticas neoliberales como también habíamos anticipado nosotros, ¿no? Tiene que ver con la precarización del sector público, la privatización de muchos, digamos, de los estamentos estatales, y me parece que va a avanzar con una reforma previsional durísima, es decir, una reforma jubilatoria durísima, y va a avanzar también con la reforma laboral, le podríamos llamar ya la tercera generación, es decir, va a retomar todas las medidas del gobierno de Temer, que había achicado el gasto, había aplacado el gasto público, y también arranca con una baja en lo que había sido la promesa del salario mínimo. Lo baja de 1.006 reales a 998, es decir, sustancialmente no es demasiado, pero digamos empieza a trazar un perfil de un ajuste durísimo que se viene sobre los sectores más pobres de la población en Brasil, ¿no? Y el otro tiene que ver con los movimientos campesinos, el movimiento Sin Tierra, que había apoyado a Haddad, es decir, el otro candidato, y digamos apuntando a la agroindustria, ¿no? Cristina Díaz es una representante de todos los agronegocios, por lo tanto se habla de una demarcación, de una delimitación de tierras, y ha dicho, bueno, lo vamos a sacar del yugo de las ONGs que están confundiendo cuál es la disputa, por lo tanto hay un avance sobre el sector de la Amazonia, así que bueno, está digamos trazado ese perfil durísimo, que la verdad yo creo que en la cuestión interna por lo menos le va a traer muchos problemas a la gente. Así. Ahora, desde lo externo y la relación, digamos, con otros países y específicamente con la Argentina, ¿cómo ves ese futuro, podríamos decir, inmediato ya? Porque
Bolsonaro, primer día que asumió, y Sí. ya el segundo empezó con todo, a Sí. desarrollar todo lo que tiene en su cabeza. Claro, sin duda está diseñado ya, por eso decía, son las primeras, digamos, apariciones de las noticias que vamos a tener, ya las hemos tenido ayer, es un adelanto de lo que va a ser un gobierno durísimo en materia económica. Muchas veces nosotros hablamos de la cuestión esta de la violencia y de que la gente va a poder andar armada, es decir, había prometido él cuestiones que tienen que ver con la seguridad, bueno, ha delegado casi privadamente la seguridad en la gente, así que va a autorizar a que porten armas y demás. Eso era, digamos, lo que más se conocía. Lo que, digamos, lo que no se hablaba era esas cuestiones económicas, ¿no? Habrá que ver, para mí, les digo sinceramente, es una incertidumbre qué es lo que puede pasar con Argentina. Es nuestro principal socio comercial, porque es nuestro vecino y porque además es el gigante de Sudamérica, ¿no? Pero lo cierto es que hay mucha incertidumbre. Desde lo político, ¿qué podemos decir? Bueno, él había sido invitado al G20, que ha sucedido hace poquito en Sí. Argentina. No ha venido, se han ido directamente a Chile, Guedes con Bolsonaro, han hecho una visita de Estado, con lo cual eso parecía un desaire al gobierno de Mauricio Macri, que ha sido, si se quiere, devuelto el día de ayer porque simplemente estaba el canciller y algunos emisarios argentinos. Bueno, lo cierto es que el próximo día 16 va a haber una reunión, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Pero por ahora, lo concreto que tenemos nosotros es que después del G20 se han firmado algunos acuerdos muy importantes en el marco de los BRICS, es decir, con Brasil integrado con China, Rusia, India y Sudáfrica, digamos, los mercados emergentes, que creo que es hacia dónde va a apuntar el gobierno de Bolsonaro. Yo dudo, digamos, que haya una integración o un lazo comercial fuerte con Argentina. Bien, se hablaba del Mercosur también, de que se querían restablecer, si se quiere, las relaciones entre los países que lo integran. A ver, sí, para mí es una duda, ¿por qué? Porque me parece que al igual que la línea de Trump, el gobierno de Bolsonaro no tiene, digamos, no es muy amigo del multilateralismo, salvo estas cuestiones que son muy importantes para Brasil, por eso no la desechan. La cuestión de los BRICS, lo cierto es que se está saliendo del Acuerdo de París y está siguiendo todos los pasos de Estados Unidos, por lo tanto va a romper todos los bloques económicos y yo dudo, digamos, que vaya a fortalecer. La Unión Europea, de hecho, no está de acuerdo ni siquiera con el Acuerdo de Libre Comercio que Macri quiere firmar con la Unión Europea, ¿no? Así que habrá que ver el Mercosur si es utilizado como una herramienta política de integración o si directamente va, digamos, estrechar mayormente los lazos con Washington y con Israel, porque ayer, si hay algo que ha pasado, es que han estado los representantes de Washington, Mike Pompeo, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, y Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro israelí, Víctor Orbán, de la extrema derecha europea, es decir, está bien marcado, digamos, el trazo ideológico y económico, así que yo, la verdad, dudo, digamos, que podamos tener una integración como soñaríamos los sudamericanos, ¿no? Me parece bastante difícil y mucho más en un gobierno como el de Bolsonaro, ¿no? ¿Qué puede haber en común, digo, entre Argentina o la presidencia de Macri y la de Bolsonaro? ¿Qué puede haber en similitud, podríamos decir, o en qué pueden estar de acuerdo? Sí, a ver, son dos escenarios totalmente distintos. Brasil, lo habíamos analizado aquí, asiste a un rompimiento del sistema de partidos políticos, hay un reordenamiento, más que del sistema de partidos, yo creo que, o sea, la clave aquí es poder entender a partir de determinados personajes la política brasilera y que, digamos, hay una especie de igualamiento de posiciones. De hecho, el Parlamento, tanto en diputados como en senadores, está bastante repartida la cuestión, ¿no? Más allá de la derrota del Partido de los Trabajadores, que simbólicamente es clave, digamos, porque tiene que ver con, y ha sido mostrada así, por lo menos como una derrota de la izquierda. Lo cierto es que, digamos, Brasil tiene un escenario completamente distinto a la Argentina y una tradición política y de resistencia totalmente distinta a la Argentina. Yo por eso le hablaba que nosotros, para analizar la cuestión, o sea, a ver, imaginemos nosotros si en Argentina podría haber la mitad de un gabinete con integrantes del partido militar. Claro, es una imposible. cosa impensada. Entonces son tradiciones políticas totalmente distintas, ¿no? Así que quizás en ese sentido
sabemos que es una democracia débil y que hay un ocaso que es claro en las democracias liberales en América Latina y en el mundo, y por eso, digamos, los auges de las extremas derechas, lo cierto es que en el panorama político, digamos, la única coincidencia que podría tener es el discurso de mano dura. Aquí podríamos equiparar con la cuestión esta de Chocobal, del reglamento para que los policías puedan libremente usar armas, pero me parece que simbólicamente puede haber más coincidencias en el plano económico, ¿no? Por eso hablaba de la reforma previsional, la reforma laboral, el achicamiento del salario mínimo y el déficit cero, digamos, son recetas clásicas neoliberales que, digamos, eso podría, digamos, hablar de gobiernos parecidos en ese sentido, ¿no? Bien. Bien, importante. Bien. Entonces la reunión del próximo 16 de enero. Así es, bueno, al parecer promete mucho. Veremos, o sea, a futuro qué es lo que acontece con eso. Lo cierto es que, a ver, porque no solamente nosotros, yo creo que no podemos ser inocentes en pensar que solamente de Argentina depende de Argentina, o que Brasil, digamos, o sea, más allá de que es un gigante, pueda tener libertad como para desarrollar sus políticas económicas, ¿no? Por eso hablaba de los lazos con Washington, el Grupo de Lima. Por eso está Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Es clara la injerencia de Estados Unidos en la región, por eso se habla de un combate a la izquierda contra de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de Bolivia también, porque además hay un factor ahí que es China y Rusia que están jugando en conjunto, están realizando ejercicios militares, están dotando de armamento a estos países, a Venezuela, a Cuba, a Bolivia. Ha habido importantes acuerdos comerciales, y si hablamos de China y Rusia, estamos hablando, como decía hace un momento, digamos, de Brasil también, ¿no? Por eso hay que ver, digamos, cómo se van conjugando esos factores, que la verdad que, a ver, para explicarlo brevemente es muy difícil para que la gente lo pueda entender, ¿no? Hay muchos intereses en juego ahí, así que veremos qué es lo que pasa. Yo, por lo pronto, me parece que, a ver, es difícil poder avisorar, digamos, un futuro prominente para Argentina si es que estamos, digamos, de la mano con Estados Unidos, ¿no? Eso me parece muy difícil, así que por ahora, digamos, Brasil creo que está haciendo su negocio, son muy inteligentes en ese sentido, por algo son el gigante de América Latina, así que veremos qué es lo que sucede y qué puede ofrecer también Argentina, ¿no? Ahora, bueno, uno ve esta realidad que acabas de pintar la voz, y uno piensa, ¿está bien entonces o está mal? ¿O le pifiamos de estar con Estados Unidos a esta altura, digo ya? Bueno, nosotros después del G20 lo charlábamos, ¿no? Yo le decía, ¿cuál es el lugar que podemos esperar para Argentina? Y yo le decía el BRICSA. Si me preguntas a mí, yo creo que ese es el camino que habría que retomar. Claro. En definitiva, digamos, o sea, ni siquiera se trata de cambiar de collar, digamos, o sea, a ver, Argentina hoy por hoy le puede ofrecer muy poco al mundo. Herramienta que sí tiene Brasil, digamos, para poder ir y negociar, por eso yo hablaba de los BRICSA. Ahora, si es China o Estados Unidos, bueno, Argentina va a tener que tener mucha cintura ahí, no es ni uno ni otro, sino hacer negocios de manera interdependiente, pero con una política clara que tiene que ver con soberanía nacional, digamos, no ceder el territorio. Están instalando bases en Argentina, ya sabemos la cuestión del Fondo Monetario que se está metiendo en la política doméstica, no solamente en la política económica, sino en la política, digamos, en relación a las elecciones y demás. O sea, es clara la injerencia de estos países, y además ya se viene mostrando desde la Cumbre de las Américas que Macri está jugando junto con el Grupo de Lima, que son países que están actuando bajo la bandera de Estados Unidos, por eso las declaraciones respecto a la cuestión siria, bueno, tantas cosas, ¿no? Así que si hay algo como para empezar en Argentina, yo diría, bueno, primero tratemos de recuperar la soberanía. ¿Y cómo se hace eso? Por eso hablaba de la integración regional, ¿no? Buscar socios comerciales más allá de Brasil, ¿no? Me parece a mí que nosotros podemos pensar cualquier cosa de Venezuela o de Cuba, pero lo cierto es que hay que tener respeto por esos países. Cada uno de esos países tiene elecciones libremente y la gente vota, y por algo Maduro va a asumir ahora el 10 de enero y por algo es votado. Son elecciones, digamos, que ninguna de las organizaciones internacionales cuestiona, así que me parece que es ilógico, digamos, que Argentina pueda meterse en eso, ¿no? Y es evidente, digamos, que está siguiendo
instrucciones de Estados Unidos, ¿no? Así que en materia política exterior, lo venimos diciendo, Argentina no tiene un rumbo definido. Creo que en materia geopolítica no hay, digamos, un plan predefinido de Argentina, así que esperemos que pueda darse alguna, digamos, alguna pista, si se quiere, de lo que podemos tener al futuro con Brasil. Yo la verdad que dudo de eso, ¿no? Pero bueno, esperemos al 16 y veamos qué es lo que pasa. En un año donde va a haber elecciones también en Uruguay, va a haber elecciones en Bolivia, obviamente en la Argentina, ¿no? Así que digamos, todo el armado político se empieza a mover este año y, digamos, hay que ver cómo ese reordenamiento de fuerzas, si obedece, digamos, a la estrategia del gobierno argentino o no. La verdad que todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bien, Facu, muchas Bien gracias. explicado, ¿no? Todo lo que es política internacional. Gracias por la visita, como siempre. No, por favor, chicos. Gracias por la seguramente invitación. vamos a estar hablando después del 16, ya Claro. a ver qué nos deja ¿Qué esa análisis? reunión. A ver, sí, vamos viendo cómo se van moviendo las piezas, vamos a ver qué es lo que pasa también con las, como decía, las primarias en Bolivia, que son ahora el 27 de enero, nos van a tener vacaciones los hermanos bolivianos, así que vamos a ver cómo se va moviendo Argentina también, digamos, en lo que es el rumbo, digamos, de América Latina, ¿no? Perfecto, muchísimas Gracias. gracias. No, por favor, chicos. Gracias.